Les invitamos a su programa Jeremías 3:15. Así es que son muy bienvenidos a esta audición. Mis hermanos en Cristo, recibamos la palabra que nuestro Señor quiere implantar en este último tiempo, tiempo de restauración de todas las cosas. Este programa está basado en Jeremías 3:15 y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. También nos basamos en la palabra del profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículos 7 y 8. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo que tiene ojos y al pueblo que tiene oídos y no oye. También nos basamos en el capítulo 3 del profeta y apóstol Juan. Sí, mis amados, preparémonos para escuchar la palabra de Dios en este día. En Isaías capítulo 43, versículo 7 y 8, vamos nuevamente a leer lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto como ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. He aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Si nosotros somos verdaderos ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Como dijo el Maestro Jesús, si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entendemos que a partir de este momento ya no vivimos conforme a las letras, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, debemos entender esta palabra en el Espíritu, como el Señor nos ha dicho. Él mismo nos dijo, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Por lo tanto, dejémonos dirigir más bien por el Espíritu Santo. Señores amados, el Señor en este tiempo necesita hombres de valor, hombres verdaderamente entregados al camino del Señor, hombres sinceros, hombres que no busquemos nuestro propio bien, así como Él dice en su palabra, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Continuemos en la palabra en Isaías 43, versículo 9. Dice, congréguense a una todas las naciones
y júntense todos los pueblos. Entendemos ahí que el Señor quiere una unidad, quiere un pueblo que estemos todos unidos en el mismo espíritu. Imagínense el día de Pentecostés. ¿Por qué envió el Señor su Santo Espíritu ese día? Porque estaban todos unánimes, juntos, todos en un mismo espíritu, todos en la misma unidad, todos buscando esa investidura, buscando aquello que el Señor Jesús les dijo que esperaran, el Espíritu Santo. ¿Y por qué en este tiempo no estamos unidos? ¿No se ha dado cuenta usted que la iglesia verdadera de Dios, los que decimos llamarnos cristianos, estamos tan desunidos, cada uno buscando su propio vientre, buscando lo suyo, buscando lo propio? ¿Cómo es posible? Señores, amados, Jeremías 3:15 nos habla y nos dice: y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pero lo estamos haciendo. Vamos al Salmo 133 y vamos a leer ese salmo con detenimiento, poniendo nuestro corazón y nuestra mente en lo que el salmista o el Señor nos quiere decir en este salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Usted entendió, mi hermano? Cuán bueno y cuán delicioso. ¿Y qué significa la palabra delicioso? Algo agradable, algo que le agrada a usted. El Señor quiere vernos unidos como un pueblo, como un cuerpo, no cada uno por su lado. De ninguna manera esto podría ser llamado cuerpo si uno está en un lugar buscando otras cosas y la otra parte del cuerpo en otro lugar. ¿Ha visto usted un ojo dentro de la oficina del oculista mientras la cabeza está en otro lado? Deben ir juntos. Sigamos. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor dice que allí Él enviará bendición y vida eterna. ¿Cómo es posible que nosotros no oigamos esta palabra del salmista, no entendamos? Porque si no estamos unidos, no puede venir la bendición. ¿Cómo es posible que nos hayamos apartado del verdadero evangelio que el Señor Jesús nos envió a predicar, amados? Usted recuerda muchas veces cuando el Señor mencionó que será predicado este evangelio del reino. Y lo menciona varias veces el Señor en su palabra. El evangelio del reino lo puede usted encontrar cuando
Lea a Mateo capítulo 9, versículo 35. Al mismo Mateo capítulo 24, versículo 14. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 43. Y en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 12. Por lo tanto, hermanos, ¿qué estamos haciendo como verdaderos pastores escogidos por el Señor con un corazón como el de Él? Que dice ahí Jeremías 3:15, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Sin embargo, nos estamos apartando de la verdadera ciencia y de la verdadera inteligencia. ¿Por qué, mis amados? ¿Considera usted que el Señor está agradado con esta labor nuestra como verdaderos pastores conforme al corazón de Dios? Me parece que Él no le agrada muchas cosas que nosotros como ministros estamos haciendo. Hemos tomado de sus ovejas, hemos tomado su redil para nuestro propio provecho. Sin embargo, nos estamos apartando de esa palabra de ser pastores para apacentar la grey de Dios con ciencia y con inteligencia. Vamos a buscar ahora, mis amados, en este momento, si usted tiene su Biblia en las manos, busquemos al Proverbio, capítulo 1 en adelante. Proverbios, capítulo 1 en adelante. Ahí usted encontrará respuesta a lo que se llama sabiduría e inteligencia. He aquí, en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Usted ve, mi hermano? Usted puede tomar en cuenta cómo dice aquí el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso significa que nosotros debemos temer a Jehová, temer a su palabra, respetar esta palabra y ponerla por obra. No que seamos ministros solamente para predicar la palabra y no vivirla. Porque si solamente predicamos esta palabra y no la vivimos, podríamos ser llamados, en vez de pastores, podríamos ser llamados palabreros. Pero si verdaderamente ponemos en práctica esta palabra, entonces podríamos llamarnos obreros de Dios, obreros de Cristo, pastores.
que apacentamos la grey con sabiduría, con ciencia, con inteligencia, mis amados. Si nosotros continuamos leyendo en otros proverbios para hacer una tipología, una sinonimia con esto que el Señor quiere para con nosotros, con los pastores que apacienten esta grey con ciencia y con inteligencia, vamos ahora al mismo Proverbio capítulo 7, versículo 3 en adelante. O mejor, vamos a comenzarlo desde el versículo 1. Proverbios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Entendemos ahí que si guardamos los mandamientos, los estatutos y la ley de nuestro Señor, vamos a tener buenas dádivas de parte de Dios. Es como cuando Él dice, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y goza del gozo de tu Señor. Siempre que estemos haciendo lo correcto para Dios, Él no tendrá ocasión para decirnos que le hemos sido infieles, sino por el contrario, que hemos retenido esa corona, hemos retenido esa posición que Él mismo nos ha dado como ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Y Él necesita un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, no personas insinceras. No como Él dice que en el último tiempo habrán hombres engañadores, amadores de sí mismos. Ya el Señor está cansado de eso. Mis amados, el Señor necesita hombres de valor. El Señor necesita obreros en su mies, no palabreros, amados. Obreros que apacentemos su grey con ciencia y con inteligencia. Continuamos en el Proverbios capítulo 7, versículo 13 en adelante. Lígalos a tus dedos. O sea, ¿qué vamos a ligar a nuestros dedos? Estas leyes, estos mandamientos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Entendemos esto, mis amados? Ligar estos mandamientos a nuestros dedos y escribirlos en la tabla de nuestro corazón. ¿Lo hacemos? ¿Lo vivimos? No. Es difícil. Quizás usted diga, es difícil, mi mente no es capaz de recordar los versículos. Pero mis amados, si verdaderamente usted ama a su Señor, al que le dio la verdadera vida, la vida eterna, usted escucha su voz y usted obedece a su voz. Usted, si ha nacido de nuevo en el Espíritu, usted, todas esas cosas le serán añadidas siempre y cuando usted también busque su reino y su justicia. En el versículo 4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Usted ve lo que nosotros debemos hacer? Buscar esa sabiduría para hacerla hermana nuestra. Buscar esa inteligencia para hacerla prima o parienta nuestra. Ese es el verdadero pastor que el Señor quiere. Que apaciente su grey con ciencia y con inteligencia. Helo aquí.
la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta. Pero entonces, ¿estamos haciendo eso? En este último tiempo hemos visto cosas súper extrañas en el pueblo de Dios. Hemos visto apartarse los verdaderos pastores, o sea, los pastores de nombre, apartarse de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Buscamos otras cosas y no buscamos el reino de Dios y su justicia, para que todas las otras cosas nos sean añadidas. Buscamos lo nuestro. Hemos hecho un egoísmo de la palabra de Dios. Buscamos nuestra propia fama, nuestra propia fortuna. Le hemos robado al Señor. Perdone, amado, pero ¿usted no ha visto eso en muchos lugares? ¿Es posible que entendamos que realmente el pueblo de Dios se ha desviado? No es posible eso, sí lo está viendo usted. Por eso este programa está basado en este versículo 7 y 8 de Isaías 43. Y os daré pastores, también en el versículo 15 de Jeremías, capítulo 3. Conforme a mi corazón que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Pero también este pueblo debe sacar a un pueblo que está ciego dentro del mismo pueblo de Dios. Un pueblo que está sordo. Pero ¿a quién le atribuimos esta ceguera y esta sordera? A nosotros mismos, los pastores, los que nos hemos llamado pastores. Pero verdaderamente hemos sido pastores sinceros para con Dios y para con su grey y para con su pueblo. ¿Entiende usted que verdaderamente tenemos lobos vestidos de ovejas? ¿No lo siente usted? ¿No lo ha visto usted? Mis amados, pongamos nuestro corazón, pongamos nuestras mentes, nuestros oídos a la verdadera voz del Espíritu Santo de Dios en esta época. Que verdaderamente seamos un pueblo que le sirve a Dios, un hombre de valor, una mujer de valor. Eso es lo que necesita Dios. Sí, mis amados, por amor a este gran Dios que nos dio la vida, que nos ha dado vida eterna, a este gran Dios que se ha despojado de lo único que Él tenía o tiene, su único Hijo, para darlo en propiciación por nosotros. ¿Cómo es posible que no hayamos sido agradecidos y queramos engañar al Señor? ¿Cómo es posible, amado? ¿Usted cree que el Señor se quedará así, engañado por un pueblo que no conoce su voz, que no le respeta? ¿Es usted uno de esos? Si es usted uno de esos, yo le invito, mi amado, a que usted tome control de su mente, de su corazón, le pida perdón a su Señor y venga arrepentido. Porque el Señor quiere un nuevo pueblo, un pueblo que verdaderamente le sirva en espíritu y en verdad, y que sea hecho como Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea,
el Señor nos hizo, nos llamó para su gloria. No para otras cosas, no para deshonrar su nombre, no para hacer las cosas que nos convienen al ego, al yo. De ninguna manera usted podría llamarse cristiano si a usted le preocupa más su persona que las cosas del Señor. ¿O no nos dijo el Maestro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Es posible que usted busque el reino propio suyo y no el reino de Dios. Y usted sabe muy bien cómo el Maestro Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Porque el Maestro fue preguntado, fue cuestionado por uno de sus discípulos: Señor, pero enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. ¿Y qué dijo el Maestro? ¿Cómo el Señor les enseñó a orar? Y el mismo Maestro les pidió que no tuvieran unas oraciones como los fariseos. Largas oraciones con vanas repeticiones. No, Señor. Además de eso les dijo: enciérrese en su cuarto y el Señor le va a recompensar en público. Entendemos, mis amados, que no es la oración para nosotros engrandecernos. No es la oración de aquel publicano que él mismo dijo: yo doy, yo hago, y yo. Pero ¿y tu Dios? El Maestro nos enseñó una manera diferente. Vamos a buscar esa palabra en el capítulo 6 de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Usted vio, mi amado? Cuando oremos, no debemos ser como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un mentiroso, una persona insincera, una persona que verdaderamente tiene otros valores y no los valores de Dios. No tiene entonces el corazón de Dios, porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si usted no está en la verdad, no puede llamarse cristiano. No puede ser obrero del Señor. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Usted entiende eso, hermano? Les gusta la exhibición, el exhibicionismo. Y yo oro. Y todo para que todos me vean de que yo soy un hombre de Dios y oro en público. Pero si oro en público, estoy desobedeciendo el mandamiento del verdadero Maestro, del Maestro Jesús. El Señor Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Él se mostró a nosotros para que nosotros lo imitemos en todo. ¿Y cómo dijo Pablo? En el libro de Efesios: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y el varón perfecto quién es? Cristo. ¿Estamos haciendo eso, mis hermanos? Difícil. No lo estamos viendo en la iglesia. Estamos viendo otra iglesia que está verdaderamente mostrándose para mostrar
que si tengo capacidad de orar bien, de orar bonito, de muchas palabrerías, y verdaderamente estamos oponiéndonos a lo que el Maestro Jesús nos enseñó. Él lo aquí dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Y qué dijo el Maestro? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiere usted una recompensa por eso? ¿Y cuál le daría el Señor si usted se está oponiendo a lo que Él le pidió? ¿Le daría una buena recompensa? ¿No dijo el Maestro que procuremos hacer tesoros en los cielos y no en la tierra? Porque el tesoro de la tierra y todo lo de esta tierra desaparece. Todo se putrefacta, se daña. Aquí todo corrompe, el orín, la polilla, ladrones hurtan. Pero en el reino de Dios y de los cielos no hay ni polilla, ni orín que corrompan, y mucho menos ladrones. ¿Y qué hemos visto dentro de nosotros mismos? Dentro de la iglesia de Cristo. Nos falta que se metan las manos en los pantalones nuestros y nos saquen las carteras. Latrocinio, hermano. El Señor dijo: da por gracia lo que por gracia recibís. Sin embargo, ¿qué vemos con estos hermanos? En todo va el dinero primero que Dios. Y a eso le llamamos bendición. Y es esa la verdadera bendición que el Señor quiere de nosotros o para nosotros. El Señor quiere que nosotros hagamos tesoros en los cielos, no en la tierra. Que no seamos como el mundo, porque el mismo Maestro Jesús le pidió a su Padre, al Padre de todos: Señor, guárdalos del mundo, porque no son del mundo. ¿Y qué es lo que busca el mundo últimamente? Su propio provecho. Lo sentimos, nos duele, porque verdaderamente tenemos un corazón conforme al de Dios. Ese es el verdadero pastor, llamado conforme al corazón de Dios, no buscando lo propio, no buscando fama ni fortuna. Aunque sí tenemos una responsabilidad cada uno para mantener la unidad del cuerpo. Para que el cuerpo pueda seguir caminando tenemos que producir. Pero si somos hijos del dueño del oro y de la plata, ¿por qué preocuparnos tanto por el oro y por la plata? ¿Amamos a Dios, amados? ¿Estamos amando el reino de Dios y su justicia? ¿Le estamos creyendo a su palabra? ¿Estamos viviendo su palabra? Mis amados, pongámonos todos de acuerdo en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se despojó de sí mismo y entregó su vida por usted y por mí. Hagámoslo cada uno. Comencemos a vivir ese Cristo en nosotros. Esta generación gime a una hasta ver formada la imagen de Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo le dolía y le dijo a los Gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Entendemos, mis amados? Y estamos buscando que la imagen de Cristo verdaderamente se vea en nosotros. Que amemos al prójimo, que amemos su iglesia, que amemos ese cuerpo y que todos estemos unidos como el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mis amados, meditemos
Seamos verdaderamente hombres de valor para Dios. Eso que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Continuemos con Mateo 6, capítulo 6, versículos 6. Mas tú, ¿se refiere a quién? Ese tú, a usted y a mí. A usted que es un verdadero llamado para honrar el nombre de Dios. Para usted y para mí. Para usted sierva, para usted amada, para usted siervo, para usted amado. Verdadero discípulo de Dios, del Maestro. Porque esos somos, discípulos del Maestro. Él quiere que lo imitemos, que seamos verdaderos discípulos. Entendamos esto. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. No quiero verte orando tanto en público, aunque es necesario que a veces oremos en público. Pero es para mostrar la autoridad y el poder que Dios tiene en nosotros. Amén. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Entendió usted, mi amado? Muchas veces queremos mostrar nuestra elocuencia, nuestra sapiencia mundanal, porque esto es del mundo, no es del Espíritu. El Espíritu siempre tratará de glorificar al Padre, de hacer lo que el Padre dijo que se haga. Y esto es ser obedientes a esta palabra. Metámonos en el secreto, amados. El Señor nos pidió eso. No se muestre tanto para mostrar a usted su figura. ¿Usted quiere quitarle el lugar al Maestro? ¿Quiere ser usted más que el Maestro? Y el Maestro nos pidió que oráramos así. ¿Cómo es posible que queramos hacer lo nuestro y no dejar a Él que Él reine? Entonces decimos que predicamos el reino de Dios y su justicia y sin embargo verdaderamente nos estamos oponiendo a sus enseñanzas y a sus bases. Dice el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, el Señor sabe la necesidad suya, la necesidad nuestra. Cada uno de nosotros tiene una verdadera responsabilidad para con Dios. Si verdaderamente usted ama a Dios y usted sabe que el cuerpo necesita del dinero para completar la obra del Señor, y usted sabe que los diezmos y las ofrendas fueron estatuidas por el mismo Dios, porque recuérdese, en Malaquías 3, versículo 7, el Señor le dice al pueblo, ¿y ustedes saben en qué me han robado? ¿Ah? Malaquías 3, versículo 7. ¿En qué me han robado? Me han robado en los diezmos, en las ofrendas. Pero si ustedes diezmaran y ofrendaran como es debido, no como aquel Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, que todos los demás hermanos estaban vendiendo sus propiedades para ponerla a los pies de los discípulos y entregar todo para que todos viviéramos y compartiéramos de lo de todos.
Ese es un verdadero pueblo de acuerdo al Salmo 133. Todos juntos, todos en armonía, no buscando lo propio. Y entonces, ¿qué le sucedió a Ananías y Zafira? Quisieron engañar al Espíritu Santo. Tomaron la heredad y la vendieron por un precio y fueron a decirle a los apóstoles, no, yo la vendí por tanto, que no era el precio real, sino por el contrario, para ellos embolsillarse de su propio dinero, otro dinero. ¿Y usted cree que Dios le agradó eso? El Espíritu Santo los mató. Mató primero al esposo y cuando vino la esposa vino con la misma mentira. Y ahí mismo quedó muerta. ¿Y usted cree que no es posible que esto vuelva a ocurrir en este tiempo? Volverá a ocurrir, porque el Señor ha dicho que ni una tilde ni una jota de esta palabra dejará de cumplirse. Y si eso se cumplió en un tiempo, se volverá a cumplir cuando verdaderamente estemos llenos del Espíritu Santo de Dios y vivamos en el Espíritu, no en las letras, sino en el Espíritu, amado. Por eso, Dios necesita hombres de valor, hombres sinceros, como Él dice, hombres que me amen en espíritu y en verdad. Si yo no ando en la verdad, ando en la mentira y no ando como el camino de Jesús. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted no anda en el camino que es Jesús, si no anda en la verdad que es Jesús, usted tampoco andará en la vida ni será poseedor del reino de los cielos. Lo sentimos, amados, pero esta es la realidad del Señor. No es un Dios mentiroso. Dios es un Dios verdadero. Seguimos con Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cómo vamos a santificar el nombre de Dios si nosotros andamos en otras cosas? Andamos en lo propio. Andamos en santidad. Que esta boca salga palabra de santificación, de santidad, de bienaventuranza. Que nuestra vida sea esa verdadera lámpara, esa luz, esa sal que preserva a la tierra, a las naciones. ¿O no nos dijo el Señor que nosotros somos luz y sal de esta tierra? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo sal? Y como dijo el apóstol Juan, el que no ama a su hermano está todavía en tinieblas. Y si no amamos a los hermanos, mucho menos vamos a estar de acuerdo al Salmo 133. Y estamos en tinieblas, no estamos siendo luz. No estamos siendo verdaderos, no estamos siendo sinceros para con Dios. Y creemos que Dios se va a quedar así para con nosotros. Eclesiastés 12:14 nos dice que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo que hayamos hecho. Así es que procuremos verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Vivamos en esa justicia, vivamos en esa verdad. Seamos verdaderos hombres de valor, porque si no tenemos eso, no tenemos valor para Dios. ¿O qué valor usted cree que usted tendría? Porque la palabra dice siervo inútil. Sí, siervo inútil porque hiciste lo que yo te dije que hiciera. Pero tampoco lo estás haciendo. Estás haciendo lo que a ti te da la gana. No estás obedeciendo mi palabra. Ni siquiera puedo llamarte siervo inútil porque ni siquiera para eso has servido. Amén, hermanos.
Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios, él mismo lo dice, es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos. Amén. Continuamos en el versículo 10 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mire qué grande versículo es este. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Usted sabe que cuando usted ora así, usted le está diciendo al Señor que Él verdaderamente sea el rey de su vida, que Él sea el todo en toda la vida suya y mía, como verdadero ministro competente de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Venga a su reino, el reino de Él. Y estamos predicando el reino de Él o el reino del yo, el reino del mío. Ah, el pastor fulanito y yo soy el pastor fulanito y yo soy el pastor fulanito. ¿Y Jesús? Murió por usted, murió por mí y ni siquiera mencionamos su nombre dentro de nuestras predicaciones. ¿Es usted cristiano o yoísta? Me parece que es más yoísta que cristiano. Porque usted va primero y luego va Dios. Eso es el reino de Dios. Y aquí es que dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad que debe hacerse? ¿Es la mía o es la de Dios? ¿O es la del reino de Dios? La voluntad de Él, que Él reine. Y no se imagine que Él está muy lejos, porque si usted es nacido de nuevo, y el Señor dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo de Él está en usted y vive en usted. Él no está tan lejos, no está en los cielos, está dentro de usted porque es una persona. Entonces, usted no le ha creído a Dios. Yo lo siento, pero eso me deja entender que verdaderamente usted dice que es nacido de nuevo, pero es mentira. Es mentira porque usted no lo ha dejado a Él gobernar. No le ha dejado a Él ser el rey de su vida. No lo ha dejado a Él hacer la voluntad de Él en usted, en su vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero usted se refiere ¿a cuál pan? ¿Al pan físico? El espíritu vive de lo físico, de lo material. Y si usted es un ministro competente de un nuevo pacto, no de las letras, sino del espíritu, usted debe entender que ese pan no es un pan físico, es un pan espiritual. Es este pan. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Coma de esta palabra, coma de este pan. Este pan y esta palabra es como él dijo, este pan no va a la letrina, sino que este pan preparará tesoros en los cielos. ¿Entendemos, mis amados? Así nos ama el Señor. Él no quiere corrupción para nosotros. ¿Qué usted ve con los panes físicos, con la comida física? Nos ha llevado a una serie, los cánceres. En los primeros tiempos casi no se hablaba ni de cáncer, no existía eso. Ahora el cáncer se ve hasta en los niños. En los niños pequeñitos de 10, de 9 años, cáncer en los riñones, cáncer en el cerebro, cáncer. ¿De dónde, señores? ¿De dónde, mis amados? Hemos
salido del verdadero camino, de la verdadera sabiduría de Dios. Hemos enseñado a su pueblo mal. Hemos conducido al pueblo a buscar lo propio y no a buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás nos sea añadido. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted ve, le pedimos perdón a Dios para que Él nos continúe guiando. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Perdonemos, porque si usted no perdona, su corazón está en tinieblas. No está usted amando a su hermano. ¿Y cómo podría usted decir que ama a su hermano y no le lleva, por ejemplo, el pan de cada día, sino por el contrario está por detrás murmurando al hermano? Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Levantemos al caído, levantemos esas rodillas, esos brazos que están caídos. Mis amados, ese es el verdadero amor de Dios. No queremos otro amor. Despojémonos de lo nuestro. Despojémonos de todo aquello que nos aparte de las razones de sabiduría. Que sigamos en pos del Maestro. Venid en pos de mí, todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo les haré descansar. Confiemos verdaderamente en ese Dios bueno, en ese Dios misericordioso. No busquemos lo propio. No busquemos lo que verdaderamente nos aparta de ese camino. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Mis amados, les damos las gracias por habernos escuchado en este momento.